Y nos encontramos en estos momentos con la congresista Úrsula Letona y con el congresista Marco Arana, quienes han trabajado en estos momentos, en las últimas horas, de manera muy ardua por el tema de este fenómeno climatológico que se está viviendo acá en el país. Y el día de hoy pues se ha tenido que suspender la sesión del Pleno, en donde se iba a interpelar al ministro Martín Vizcarra, quien ha asistido igualmente aquí al Congreso, ¿no?, trayendo las respuestas. Comenzamos por las damas, congresista Letona. Sí, yo creo que el ministro ha hecho bien en adelantar las respuestas. En su momento, cuando esta emergencia acabe, las leeremos detalladamente. Creo que hoy todos los 130 congresistas estamos abocados a pelear por la reconstrucción, a pelear por ayudar a los damnificados y porque superemos esta tragedia en nuestro país, unido, logre salir adelante. Usted ha estado en zonas de desastre, ¿qué es lo que ha podido encontrar? Ayer conversamos, por ejemplo, por teléfono, vía telefónica. La situación es muy complicada en gran parte del Perú. La situación es muy complicada. Yo estuve ayer en Cantagallo, en Chosica, con la congresista Chacón y la congresista Alcorta. La verdad es lamentable, la ayuda no llega a la altura a San Pedro de Casta, por ejemplo, donde no han llegado las autoridades aún. Me comuniqué con el ministro y el viceministro de Energía y Minas, que son los encargados, y han hecho un puente aéreo recién en la tarde. Pero lo que hemos visto y nos causa profunda preocupación es que el malecón de Cantagallo, donde hay ubicadas viviendas de material noble, aún está en una situación de grave riesgo de aumentar el caudal del río. Esas viviendas van a colapsar sin ninguna duda y puede haber pérdidas de vidas humanas, por lo que hacemos un llamado al alcalde de Chosica, a las autoridades competentes para que puedan reubicar esta población. Congresista Marco Arana. Y nos encontramos en estos momentos con la congresista Úrsula Letona y con el congresista Marco Arana, quienes han trabajado en estos momentos, en las últimas horas, de manera muy ardua por el tema de este fenómeno climatológico que se está viviendo acá en el país. Y el día de hoy pues se ha tenido que suspender la sesión del Pleno, en donde se iba a interpelar al ministro Martín Vizcarra, quien ha asistido igualmente aquí al Congreso, ¿no?, trayendo las respuestas. Comenzamos por las damas, congresista Letona. Sí, yo creo que el ministro ha hecho bien en adelantar las respuestas. En su momento, cuando esta emergencia acabe, las leeremos detalladamente. Creo que hoy todos los 130 congresistas estamos abocados a pelear por la reconstrucción, a pelear por ayudar a los damnificados y porque superemos esta tragedia en nuestro país, unido, logre salir adelante. Usted ha estado en zonas de desastre, ¿qué es lo que ha podido encontrar? Ayer conversamos, por ejemplo, por teléfono, vía telefónica. La situación es muy complicada en gran parte del Perú. La situación es muy complicada. Yo estuve ayer en Cantagallo, en Chosica, con la congresista Chacón y la congresista Alcorta. La verdad es lamentable, la ayuda no llega a la altura a San Pedro de Casta, por ejemplo, donde no han llegado las autoridades aún. Me comuniqué con el ministro y el viceministro de Energía y Minas, que son los encargados, y han hecho un puente aéreo recién en la tarde. Pero lo que hemos visto y nos causa profunda preocupación es que el malecón de Cantagallo, donde hay ubicadas viviendas de material noble, aún está en una situación de grave riesgo de aumentar el caudal del río. Esas viviendas van a colapsar sin ninguna duda y puede haber pérdidas de vidas humanas, por lo que hacemos un llamado al alcalde de Chosica, a las autoridades competentes para que puedan reubicar esta población. Congresista Marco Arana, siempre se ha criticado muchas veces a los gobiernos regionales por no destinar mucho de sus recursos, su presupuesto a este tipo de prevenciones, a este tipo de poder paliar muchas veces los desastres naturales. ¿Usted qué ha podido encontrar? Bueno, en general hemos encontrado un Estado con poca capacidad institucional y de equipamiento para responder adecuadamente a estas emergencias. Recordemos que, por ejemplo, el fondo de contingencia frente a desastres que dejó el gobierno anterior había sido prácticamente esfumado. O sea, se quedaron 300 millones de soles, ahora han tenido que inyectar más dineros al fondo de desastres. En los gobiernos locales y regionales efectivamente hay que rendir cuentas sobre cómo se gastaron los dineros que hubo para la prevención del fenómeno del Niño, y en ese sentido la Comisión Agraria ya ha solicitado, por ejemplo, el informe correspondiente de cómo se han usado los dineros. Entendemos que varios de ellos retornaron al erario nacional, y es importante en este momento, en todo caso, ver qué son los mecanismos que han fallado, ¿no? Por ejemplo, en el Acuerdo Nacional se debatía sobre el tema relacionado
con la división que existe entre el sistema de información y de monitoreo y el sistema de respuesta. Eso tiene que mejorar. Las competencias que tenemos, por ejemplo, a nivel del Ejecutivo y del Congreso, en este caso para legislar con respuestas que nos ayuden en el campo preventivo. Por ejemplo, el tema de ordenamiento territorial. No puede ser que hasta ahora cada uno use el territorio como le parece, o sea, gente que se asienta en las quebradas o en los lechos de los ríos, mineras o actividades económicas que destruyen las cabeceras de cuencas, alcaldes que no planifican adecuadamente sus actividades o gobernadores regionales que además no están haciendo a lo mejor un uso adecuado de sus recursos. Entonces, para todos esos temas habrá una respuesta luego. En este momento es importante la unidad de todos para responder a las zonas de emergencia y especialmente a aquellos lugares donde todavía no llega ayuda. Congresista Letona, sobre lo que mencionaba, ¿no? El congresista Arana en torno pues, a este acuerdo nacional y también ver el tema muchas de esas viviendas que están construidas sobre las cuencas de los ríos. Sí, como les decía, el día de ayer hemos visto en carne propia qué es lo que ha pasado, muestra la desorganización que hay a nivel de gobiernos locales y regionales, y creo que en cada tragedia uno tiene una oportunidad de sacar algo positivo y eso es lo que tenemos que hacer ahora, reconstruir nuestro país ordenadamente. He escuchado con un poco de preocupación al premier mencionar que sería un ministro quien asumiría las tareas de reconstrucción. Yo creo que los ministros no están preparados todavía para esto. A la justa se están teniendo la posibilidad de sacar adelante su cartera. Hay ministros que todavía les cuesta asumir que son ministros. Yo creo que esto tiene que ser una autoridad con experiencia en el sector y sobre todo que observe lo que han hecho nuestros vecinos. Ecuador y Chile en 5 años han reconstruido ordenadamente su país luego de grandes tragedias de mayores magnitudes a las que hoy afrontamos. Entonces, por eso hay que mirar qué ha funcionado y en función a eso tomar una decisión. Yo creo que sería un error encargarle sobre las tareas a un ministro. Creo que hay que mirar qué ha funcionado y simplemente replicar y adecuar a la realidad. Para usted, congresista, ¿quién debería de manejar el tema de reconstrucción? Porque se está sugiriendo un ministro. Bueno, en realidad es cerrado este concepto que el presidente ha usado de señalar que lo que se necesita es un SAR anticorrupción. En realidad podría decir un jeque anticorrupción, en fin. ¿No? Yo creo que son respuestas en todo caso más demagógicas. Aquí la respuesta tiene que ser intersectorial y evidentemente hay que dar un rol rector, ¿no? Nosotros creemos que es importante que un rol rector pueda tenerlo la propia presidencia del Consejo de Ministros, pero la función tiene que ser intersectorial. Hay que intervenir en el campo de la educación ambiental, por ejemplo. Hay que intervenir en el campo de la agricultura para evaluar los daños y encontrar unas salidas para los pequeños y medianos agricultores que han perdido las cosechas y que tienen deudas. Hay que encontrar una respuesta en el sector de vivienda para el tema de la vivienda popular, que muchas veces van a zonas de alta vulnerabilidad. Hay que encontrar una respuesta para el tema de transportes, porque uno de los graves problemas que tenemos ahora justamente es el tema de transitabilidad y las comunicaciones. He estado, por ejemplo, en Cajamarca o en Piura o en La Libertad siguiendo lo que estaba pasando y no funcionaban adecuadamente la telefonía. O sea, le ha pasado lo mismo, creo, a la congresista Úrsula, no funcionaban los teléfonos. Sí. En Lima, en la Sierra de Lima, en Canta, por ejemplo, hemos estado cerca de 5 horas sin señal. Los 3 operadores, teníamos distintos operadores, las personas que estábamos y no podíamos conectarlos. Yo creo, nuevamente, que esta es una oportunidad para sentarnos a mirar qué ha fallado, no llorar sobre la leche derramada, sino ver cómo hacemos que finalmente nuestro país se levante y ayudamos a las personas damnificadas. Preocupa mucho también la Defensoría, ha presentado acá al Congreso este proyecto para un poco fijar los precios, porque también los precios de los alimentos están por las nubes y las amas de casa están sufriendo con los precios. Bueno, en realidad la labor de los congresistas ha sido ir en algunos casos a las zonas de desastre, interceder, dar información, hacer gestiones para que el Ejecutivo y el equipo de respuestas vaya a zonas que no estaban adecuadamente atendidas, pero nuestra labor fundamental, recordemos, es fiscalizar, es representar y es además legislar. Y en ese sentido, por ejemplo, saludamos que la Defensoría del Pueblo y esperamos que haya un consenso en el Congreso para aprobar la legislación que tiene que ver con situaciones de acaparamiento, de especulación en horas de desastre. Esa legislación existía en el Perú, lamentablemente la derogaron
por el tema del Tratado de Libre Comercio. Entonces, démonos cuenta, o sea, promovamos la actividad económica, pero no desregulemos, no le quitemos al Estado su capacidad fiscalizadora, porque si no nos dejan situaciones como esta, que empresas aéreas se aprovechan con costos altísimos de los pasajes o especulaciones en el mercado, y ojalá que en el Congreso además aprobemos las leyes en las que yo creo varios congresistas, incluso diversas bancadas, comenzamos a tener coincidencias. Ojalá que sean coincidencias de todas las bancadas, como por ejemplo para aprobar la ley de cambio climático, aprobar la ley de protección de cabeceras de cuencas, aprobar la ley, ratificar el tema de la modificación constitucional para la declaratoria del derecho humano al agua, aprobar el tema de la ley de ordenamiento territorial. Creo que en esa línea incluso, por ejemplo, revisar las competencias que tiene el CERAMI y articular las funciones tanto de las instituciones que ven los temas de monitoreo y prevención con las de intervención, que en este momento han hecho grandes esfuerzos para responder, pero hay muchos vacíos institucionales y muchas debilidades, y los congresistas debemos abocarnos a esa tarea, ¿no? Sus conclusiones finales, congresista Letona, ¿cuáles van a ser las actividades que va a realizar? Mañana estamos en Huaycán, en la parte alta de Huaycán, y el día sábado volvemos a Trapiche, a la zona de Santa Rosa Equibes, donde estamos llevando ya mayor ayuda. Se ha organizado la sociedad. Tenemos un problema de cambio de cauce del río por parte de un empresario de uno de estos restaurantes. Vamos a fiscalizar, pero también a llevar apoyo y esperanza, este mensaje de esperanza a todos los peruanos de que nos vamos a sobreponer a esta tragedia. Muchas gracias, congresista Letona. Congresista Marco Arana, lo mismo, las conclusiones finales, ¿cuál va a ser la base de su trabajo en esta semana de representación? Bueno, en principio seguir trabajando porque hay una respuesta adecuada. Hemos estado en coordinaciones con el COEN, en coordinaciones con el COER de mi región. He estado además en comunicación con diversas comunidades, por ejemplo en Saña, en Lambayeque, en Saltur, en la zona de Zipán, en Popán Bajo, en Popán Alto, donde no llegaba adecuadamente la ayuda. Igualmente en San Jorge, en Piura, el congresista Hernando Ceballos ha estado planteando la importancia de atenderlos con un puente aéreo. Estamos en coordinaciones además con el congresista Humberto Morales para que se atienda el sur de Ayacucho, que también tiene problemas de afectación y que muchas veces ni siquiera se sabe, ¿no? En ese sentido, todo nuestro esfuerzo por el Perú, y saludar a todos los que están haciendo labores de solidaridad generosa, ¿no? Muy amable, congresista, y éxitos en esta semana de representación. Muchas gracias. Para la región Cajamarca también. Sí, un saludo a mi región y a todos los congresistas que están trabajando en las zonas de desastre. Muy amable, muchas gracias, congresista. Está el congresista también, Roberto